Hola, hola líderes, muy plena tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a su entrenamiento esta tarde. Vamos a ir compartiendo allí el live para invitar a más liderazgo. Mientras revisamos acá unos detalles. Muy bien, bienvenidos a todos a esta tarde de educación, de entrenamiento, aquí en nuestras aulas virtuales con el Reformador, donde venimos a reformar nuestra manera de pensar, a hacer una metanoia, aquí un cambio de mentalidad, una reforma, una reingeniería mental, para nosotros poder seguir aprovechando al máximo el tiempo de nuestras vidas para que podamos producir todo el potencial para el cual nosotros fuimos creados y diseñados, porque cada ser humano, cada individuo tiene un máximo potencial de expresión, así como una planta, así como un animal, como todo objeto que se crea, tiene una máxima expresión para lo cual se crea. Asimismo, nosotros fuimos creados para una expresión máxima y es importante manifestarla, pero para eso se necesita un programa, se necesita una mentalidad. Bienvenidos a todos a esta tarde de nuestro entrenamiento que hacemos de lunes a viernes, siempre educando, siempre capacitándonos, siempre entrenándonos, sacando unos 45 minutos del día para poder ejercitar el pensamiento, para poder pensar, para poder razonar, para poder planear, para poder evaluar los indicadores de nuestra vida y poder revisar por dónde vamos y cómo estamos diseñando para vivir una vida por diseño y no una vida por defecto, porque es mejor vivir por diseño que por defecto. Y para eso se requiere aprendizaje, se requiere revisión, revisar cómo está nuestra mentalidad, cómo están nuestras metas, cómo están nuestros objetivos, cuáles son nuestros ingredientes con los cuales contamos para producir esa mentalidad y saber cómo los sabemos mezclar, cómo los podemos operar, que allí va donde nos va a dar una diferencia cuando usted aprenda a mezclar todos estos ingredientes, todos estos principios que le van a traer resultado en tu vida a un mayor nivel, a una mayor exponencia. Por eso, bienvenidos allí a todos nuestros líderes que se van conectando. Vamos allí a compartir con sus amigos, con sus grupos, porque vamos a continuar. Recordando que mañana tenemos invitado, los días viernes tenemos invitado especial para poder recibir inspiración de los profesionales o de los emprendedores que están ya en el mercado actual, teniendo desarrollo, habilidades, teniendo resultados con esas habilidades, que la cual estamos aquí para instruir, dirigir, orientar, capacitar, entrenar, principalmente un nicho juvenil, a los jóvenes que se puedan unir a este programa. Bueno, y vamos a continuar. Hoy vamos a tener esta metodología. Ustedes, si tienen preguntas, las vamos a hacer porque hoy no tenemos el moderador, pero ustedes van a ser los moderadores, así que ustedes pueden participar y podamos hablar juntos aquí del éxito, hablar de cómo construir, cómo edificar, o de preguntas puntuales que ustedes quieran profundizar y que las podamos aquí textualizar nosotros para socializarla con un resultado para todos. Entonces estamos en esta semana estamos trabajando un tema muy importante, una máxima, un principio, donde estamos comprendiendo la necesidad de adoptar una mentalidad de deberes. Eso es lo que estamos trabajando esta semana, aprender a adoptar deberes. Hemos entendido cómo el camino del éxito es el camino de los deberes, el camino del fracaso es el camino de los placeres. Entonces, cuando yo entiendo que tengo una vida, que necesito expresar un potencial, necesito expresar, desarrollarla para tener unos resultados que me traigan disfrute y que le puedan dar reposo a muchas personas que están contigo,
pues necesito comprender que los placeres no son un buen camino para llegar a esos resultados, que los placeres no son un buen camino para tener éxito, que si estoy consciente y comprometido con mi mejoramiento continuo, con mi Kaizen, con mi mentalidad, si estoy comprometido con una conciencia de vivir con resultados, pues yo tomar otro camino que es más angosto, es más estrecho, el camino de los deberes, porque el éxito es imposible sin deberes. Cuando nosotros hablamos de éxito, de resultado, de una vida desarrollada para la cual fui creado, ese camino está lleno de tareas, está lleno de deberes, está lleno de unas obligaciones que inicialmente nosotros no nacemos con esos deberes. Nosotros nacemos con una naturaleza legítima de placer, pero nos cuesta introducir los deberes y por eso ellos deben ser adoptados primero y luego adaptarme es hacer un proceso de adaptación de deberes. Entonces, si una persona quiere triunfar, necesita tener esa mentalidad, esa conciencia. Voy a empezar a trabajar en adopción de deberes, voy a adoptar más deberes que son coherentes con mi éxito, que son coherentes con mi desarrollo personal. Voy a introducir en mi agenda diaria, todos los días de lunes a domingo, actividades, pero necesito unos deberes, porque los placeres no desarrollan esos resultados en tu vida. Realmente los placeres inhiben las capacidades del individuo. Cuando tú ejercitas deberes, te vuelves más hábil, agarras habilidad en capacidades internas. Pero cuando la persona se dirige por el camino de los placeres, incluso el camino de los placeres inhibe mucho la capacidad de la persona. Voy a colocar un ejemplo. Una persona que no tiene el deber con su mente, no nutre su mente, no capacita su mente, no se prepara, no estudia, no investiga, no aprende, no tiene esos deberes. Todos esos son deberes. Yo tengo un deber con mi mente. ¿Cuál es el deber con mi mente? Entrenarla, educarla, capacitarla, mejorarla, profesionalizarla, educarla. Todos esos son deberes del individuo con mi mente. Así como tú tienes tus dientes, un deber con tus dientes es cepillarlos, cuidarlos. Esos son deberes, porque si solamente le das el placer de comer, pero no tienes el deber de limpiarlos, pues se te van a dañar. Asimismo en la mente, tú tienes un deber con ella. ¿Cuál es el deber? Educarla, capacitarla, hacerla crecer, hacerla funcionar y hacerla desarrollar. Esos son deberes. Pero si la persona ignora eso y solamente vive una vida de placeres, pues entonces luego con el tiempo va a tener una inhibición mental. El músculo se atrofia, la mente ya le cuesta mucho volver a aprendizaje, le cuesta mucho volver a pensar, a crear, a utilizar. ¿Por qué? Porque ese camino de placeres inhibe el desarrollo de habilidades. Por eso cuando nosotros tomamos deberes, esos deberes te están ejercitando continuamente un desarrollo funcional. Cada vez que tú estás haciendo deberes, está capacitando, ejercitando y permitiendo que se te desarrollen mejores habilidades. Es por eso no hay éxito sin el camino en los deberes. Vimos esta semana la máxima, el camino del éxito requiere la adopción de buenos deberes, rechazar malos placeres, desechar malos placeres. Entonces allí vamos trabajando. Entonces el joven que tiene que empezar, una vez escuche este entrenamiento, pues empezar a adoptar esos deberes. Primero empezar a seleccionar cuáles deberes voy a colocar en mi agenda que son coherentes con mi resultado, con mi propósito, con lo que yo quiero alcanzar y mostrar ese potencial que para lo cual yo fui creado. Entonces, ¿por qué muchas personas solo nacen, solo crecen, pero no se pueden desarrollar plenamente? Porque le faltó la adopción de los deberes. Porque para poder desarrollarme, para poder tener un desenlace, yo necesito el ejercicio de los deberes. Entonces, si la persona ignora esto y solamente cree que la vida es un carnaval, que la vida es un placer, solamente la ejecución de muchos placeres, pues esa persona termina con un mal desenlace. Normalmente en el lenguaje se conoce como el inicio, el nudo y el desenlace. En una célula como
nacimiento, crecimiento y desarrollo, reproducción y desarrollo. Por eso vamos a ver que cuando una persona no puede entender esto y practicarlo, vivirlo, pues tiene inicio, arma muchos nudos, pero nunca desenlaza esos nudos. Entonces es una persona que continuamente tiene muchos nudos familiares, económicos, nudos psicológicos, mentales, sentimentales. Es una persona llena de nudos. Pero ¿cuál es el éxito? En que seamos personas con un buen desenlace, que terminemos dándole desenlace a todos esos nudos que empezamos a armar en nuestra vida mientras que estábamos jóvenes, pero que finalmente por un ejercicio, una mentalidad, una madurez, empezamos nosotros a darle un desenlace final a nuestras vidas. Entonces, si no, de lo contrario, pues una persona que nunca termina su cuento, nunca termina su novela, nunca termina su leyenda, porque se quedó hecho un nudo en la mitad. En la vida se le armaron tantos nudos por tantos lados como una red que no sabe ahora cómo desarrollar su vida. Porque todas las vidas fuimos diseñadas para el desarrollo, para el desenlace y tener buenos desenlaces. Pero esos desenlaces necesitan, para que sean positivos, sean desenlaces finales felices, necesitan programas, necesita una mentalidad, necesita instrucción, necesita proverbios, máximas, necesita educación, entrenamiento. Y lo que estamos viendo esta semana, deberes. Entonces, que debemos entender que la vida realmente, cuando tú la miras con una conciencia de productividad, con una conciencia despierta, tú te vas a dar cuenta, joven, que la vida es sinónimo de deberes. Que la vida, aunque sí hay momentos a veces de felicidad que son placeres, realmente la vida, el mayor tiempo de la vida se nos va a ir en cumplimiento de deberes, y es imposible enajenarnos de los deberes. Aunque quisiéramos una vida así edémica, una vida así de paraíso donde no haya ningún deber, por ahora lo que sí tenemos es deberes. Por ahora, en esta porción que nos corresponde a nosotros vivir, en este modo en el que estamos, el deber siempre va a estar allí como requisito principal de tu desarrollo, de tu desenlace, de tu éxito, de tu resultado. Entonces, querer vivir enajenado a los deberes es totalmente un camino al precipicio del fracaso. Querer vivir entregado a los placeres es un camino al precipicio del fracaso, al precipicio de la deuda, de la escasez, de la pobreza. Entonces, ¿qué necesito comprender? Que si realmente tengo una conciencia de tener un buen desenlace, de no quedarme allí lleno de nudos en la vida, si quiero tener un buen desarrollo con toda mi capacidad, mi potencial dando frutos en las capacidades que tengo, necesito adoptar deberes y adaptar esos deberes a mi vida. Empezar a hacer un proceso de adaptación, primero de adopción y luego de adaptación, hasta que ya mi vida, esos deberes, estén tan adaptados que yo diga, estos son mis hábitos. Entonces, inicialmente uno empieza diciendo, estos son mis deberes, hablando de que son tareas, de que son obligaciones, pero llega un momento en que se adaptan a ti y tú dices, son mis hábitos. Y aún puede llegar un momento más graduado que tú digas, estos son mis hobbies. Entonces la persona le decir, ¿ese es un hobby para ti? Leer, sí. ¿Ese es un hobby para ti? Entrenarte, trabajar, sí. Para unos lo verán como extraño, dicen, no, eso para mí es una tortura, eso para mí sería, uy, no, qué difícil ponerme a hacer eso, porque ellos hasta ahora estarían adoptando. Entonces hay un proceso de adopción, de adaptación, y luego de que eso adaptado se te vuelva un hábito y que finalmente pueda hacer parte de tu hobby, de tu vida. Que ahora esos hábitos ya no sean forzosos, esos hábitos ya hacen parte, son inconscientes y que ahora le agradan a tu nueva programación. Entonces ahora eso es lo que se convierte en tu placer, pero son deberes que graduaron, que se transformaron, se adaptaron, se adoptaron y que ahora hacen parte de tu vida como algo que tú sabes, que te gusta, que te conviene porque te da muy buenos resultados. Pero ¿por dónde empieza? Por ahora, joven, por la adopción de esos deberes. Empezar a tomar más deberes. ¿Por
porque cuando la persona no tiene este entendimiento, la conciencia despierta, la persona rechaza los deberes. La persona se enoja si le dicen que hay que tener otros deberes más, hace mala cara, se enoja con padres, se enoja con los profesores, con las autoridades, porque le hablan de deberes. No, pero ¿qué más deberes? Deberían quitar los deberes y darnos solo tiempo para el disfrutar los placeres, pero esa no es la vida real. La vida real, continuamente, es cumplimiento de deberes. Si no, lo podemos mirar por la naturaleza, que usted a primera hora, incluso antes a veces de despertar, ya tienes allí la lumbrera mayor, el sol, haciendo su deber. Siendo un astro tan gigantesco, todos los días hace una labor, hace un deber, y a primera hora y hace sus deberes continuos, indicando que todo lo que está aquí debajo del cielo está sujeto ya a deberes. Continuamente los deberes van a ser lo más común en lo que alguien se debe desarrollar. Entonces, querer vivir una vida enajenada del deber, enajenada de tareas, pues es una persona que finalmente se va a tener un mal desarrollo en la vida, porque le quedará, si no tiene deberes, pues se ocupará de placeres, pero los placeres no lo van a llevar o no lo van a conducir al desarrollo de su vida. Incluso el placer puede inhabilitar órganos, inhabilitar funciones. ¿Por qué? Porque no trae productividad, no trae ejercicio y repetición que te hace ser cada día más hábil, como cuando tú haces un deber. Entonces, eso es lo que estamos trabajando esta semana, para que lo pongamos allí como una compra en tu carrito mental y trabajemos en eso. Entonces, lo que hay que revisar es qué deberes estás haciendo este mes, por ejemplo, este mes de octubre. ¿Cuáles son los deberes de tu día a día? Entonces, tú te levantas, ¿cuáles deberes son los que tienes adoptados y cuáles estás haciendo unos hábitos con esos deberes? Entonces, ¿qué son los hábitos? Ya lo podemos definir por coaching. ¿Qué son los hábitos? Son los deberes adoptados y adaptados. Son mis hábitos. Entonces, por eso es que inicialmente los hábitos no son fáciles de hacer. Y allí habían libros que decían, no, hay que demorar 21 días para hacer un hábito. Otros dijeron, no, 1000 horas, otros 10.000 horas. Pero claro, porque inicialmente no empieza haciendo un hábito, empieza haciendo un deber. Un deber que adopto, empiezo a adaptar, y finalmente de tanto repetirlo, pues ya se me vuelve un hábito y puede llegar a convertirse de hábito a un hobby en tu vida, y eso ya sería lo perfecto, porque ya lo haces con todo el placer, eso que empezó siendo un deber que te va a traer muchos resultados. Bueno, hasta ahí alguna pregunta que tengan de esta semana, algo que quieran expandir, porque esta semana estamos trabajando sobre la mentalidad de los deberes versus la mentalidad de los placeres. El éxito sin deberes no es éxito. El éxito demanda siempre una ejecución de deberes, y tener esa mentalidad es lo que te va a permitir ser librado de muchos placeres de tu tiempo. Ayer veíamos que el joven debe adoptar deberes en vez de modas, porque a veces el joven cae en la tentación de adoptar modas. Entonces pasa una moda y él la adopta. Viene una moda de por allá de otros países que ni se conoce cómo es, y él la adopta. Entonces tenemos muchos jóvenes adoptando lo que no les da productividad, adoptando solamente apariencia, pero no esencia, no acá. Entonces, por eso lo que más debe un joven adoptar no son las modas, no son las modas que hay en tu colegio, no es la moda que llegó un joven con una moda, entonces yo ya adopto esa moda, la copio y me siento realizado porque yo también tengo esa moda. No, esa adopción, sí son adopciones, pero son adopciones equivocadas. Entonces, ¿qué es lo que realmente tienes que adoptar? Deberes que son coherentes con llevarte como un vehículo directo al éxito. Entonces, por eso debes tener mucha atención, joven, de no dejarse arrastrar por las modas, de no dejarse arrastrar por lo que en tu era se está presentando que no es productivo. Entonces usted tiene que saber elegir, usted mismo tiene que hacer la adopción.
Y lo mejor es, recuerde, que sea autónomo, que usted mismo diga, yo voy a empezar a ser autónomo en la adopción de mis deberes, porque ya lo entendí. Sin deberes no hay éxito. Sin deberes no hay desarrollo de habilidades. Sin deberes no hay hábitos. Entonces, cuando usted ya lo entiende y se vuelve autónomo, usted mismo empieza a seleccionar. Empieza a decir, este deber me sirve, este deber también. Voy a tomar este deber y adopta deberes que están dentro del universo. Ahora esos deberes los puedes encontrar. De pronto tú dices, ¿dónde busco esos deberes? Bueno, si no tienes en dónde verlos en tu grupo social, pues esos deberes los puedes encontrar en todo lo creado. Lo puedes encontrar en los astros, lo puedes encontrar en la naturaleza, lo puedes encontrar en todo lo creado. Allí vamos a ver deberes. Todo lo que está creado cumple deberes. Incluso los objetos, todos los objetos que nosotros vemos que el hombre crea, cumplen deberes, y por eso es que los compramos, porque ellos tienen una función de deber, y por eso es que son tan anhelados, porque nos hacen deberes para nuestras funciones. Entonces, no solamente en personas, también lo podemos ver en en una planta. Podemos ver los deberes que hace una planta para poder tener tanta cosecha. La planta no podría tener esa cosecha si no cumple unos deberes desde que empezó a crecer. En todas partes, debajo del sol, están los deberes. Entonces, lo que tengo que hacer es adoptarlos. ¿Cuáles son los que yo voy a adoptar para tener una buena cosecha, un buen desarrollo, un buen desenlace, y no quedarme allí con los nudos de la vida? Por eso mucha gente solamente tiene un inicio y un nudo, un nudero, pero nunca un desenlace. Entonces no pudo desenlazar muchas áreas de su vida y allí queda atrapado, queda amarrado como un nudo que no lo dejó desarrollar. Es por falta de mentalidad, por falta de educación, por falta de interpretación de cómo se desarrolla la vida. Y recordemos que ayer lo vimos con el moderador. Eso pues afuera se llama éxito, se llama triunfo, se llama conquistar, ganar, pero técnicamente aquí en coaching se llama el desarrollo de la vida. Poderme desarrollar plenamente en todas mis facultades, en todas mis capacidades, desarrollarlas. Y el desarrollo de todas esas habilidades pues te va a traer ganancias, te va a traer resultados, te va a traer salud, finanzas, relaciones interpersonales, autorrealización. Entonces esos son los resultados de desarrollar mi vida, pero empiezo por instalación, adopción de unos deberes. Entonces allí les leo a ustedes qué deberes ustedes hacen diarios, cuáles son los deberes de su agenda. ¿Qué deberes han adoptado o cuáles deberes están tratando de adaptar? Que dice, uy, me ha costado este deber adaptarlo. A veces 2 veces lo hago, otra vez se me olvida. Está en proceso de adaptación. Pero recuerde que repitiéndolo, llega un momento en que empieza a adaptarse. Cuando hace muchas repeticiones de ese deber, empieza a instalarse y ya luego empieza a ser un hábito. Ya tu cuerpo te lo pide como un hábito. Así como el que adopta sustancias extrañas al cuerpo, igual llega un momento en que el cuerpo se lo exige, llega un momento en que hace parte del cuerpo y por eso entra en una dependencia esa persona de esas sustancias nocivas para la salud, porque la repetición lo llevó a la adicción. Entonces él hizo una adopción de una sustancia equivocada y luego hizo una adaptación y luego llegó una adicción. ¿Y qué es la adicción para él? Placeres. Ahora es un hobby, es un placer, pero es destructivo. Por eso tiene adicción. Y eso mismo puede pasar, pero en la parte positiva. Entonces yo debo adoptar el deber, adaptarlo hasta que me sea una adicción, pero una adicción positiva, me sea un hobby, un hábito, que no te va a destruir porque es positivo. ¿Okay? Entonces por eso es tan importante que usted como joven sea autónomo para saber adoptar. ¿Qué amigos vas a adoptar en tu agenda de amigos? ¿Cuál es el círculo de tus amigos? Entonces, si adoptas al que por allí no estudia, si adoptas al que no quiere estudiar, al que es totalmente rebelde con los papás, pelea con ellos, se lo pasa por fuera de casa, el que tiene algunas prácticas ilícitas, pues usted está adoptando muy malos amigos. Tengo que aprender a adoptar. Entonces empiezo a adoptar desde quiénes son mis círculos, amigos, adoptar cuáles son los deberes que voy a hacer en el día,
cuáles son los libros que va a leer, cuál es el estudio que quiero aprender, cuál es el arte que quiero aprender a desarrollar. Entonces, adopción, ya le toca a usted como joven que está teniendo ya desarrollo, empezar a tomar esa adopción tú mismo, a elegir, y eso se conoce como autonomía, ser autónomo, porque su papá y su mamá no pueden estar pues detrás suyo, ¿verdad? Además que papá y mamá seguramente trabajan, pues usted es el que tiene que ser autónomo, es decir, pues yo ya lo entendí y yo voy a adoptar lo mejor para mi construcción personal, voy a adoptar lo mejor para mi desarrollo personal. Entonces allí, si sales con malas adopciones, pues esas adopciones se adaptan y te llevan a adicciones que pueden ser destructivas. Entonces eso se practica en la parte negativa y en la parte positiva. Entonces la importancia de saber elegir, por eso una persona autónoma, responsable, ya sabe elegir, porque a veces el joven quiere sentirse grande para elegir ya, pero no sabe elegir, elige, adopta todo lo que lo destruye. Entonces, no, ahora adopté llegar a las 4 de la mañana todos los fines de semana, no, tomaste una mala adopción, no está bien llegar todos los fines de semana a las 4 de la mañana a tu casa o no llegar, eso no es una buena adopción. Una buena adopción es entrenarte, capacitarte, reunirte para construir pensamiento, para hablar de futuro, para hablar de visión, hablar con un círculo de personas que están juntas construyendo un imperio económico, que están hablando de finanzas. Eso sí es una buena adopción. Pero tomar otras adopciones que comúnmente toman muchos, pues los va mandando al fracaso, los va mandando a la escasez y cada vez lo va haciendo más inactivos en los órganos, sobre todo el de la mente. Por eso cuando tú miras a una persona que tiene años de no entrenar la mente, se le va a notar en el lenguaje, se le va a notar en la expresión, porque se nota que su órgano tiene años que no se ejercita, no se entrena, no se educa, no se capacita, y se le nota que en la manera de expresión, en la manera del lenguaje y en la manera como ve la vida, porque inactiva el órgano por falta de ejercicio, por falta de deber. Es decir, todos los días a mi mente yo le tengo deberes educativos, deberes de aprendizaje, de investigación, deberes de construcción de pensamiento, tu órgano es mucho más desarrollado. Al igual como el que entrena en un deporte o en un gimnasio, cada vez que entrena más, sus músculos responden más porque están entrenando. Asimismo, en la mente del individuo. Entonces, consejo para este día: seguir teniendo sabiduría, prudencia e inteligencia para que el joven pueda saber adoptar, adaptar y convertir en hábito los buenos deberes, porque esa es la forma en que vas controlando, vas inhibiendo los malos placeres. Ahora, no todos los placeres son malos, lo que pasa es que el placer en sí mismo, así sea bueno, el placer no produce, el placer gasta. Siempre todo placer tú vas a ver que produce un mayor gasto. Entonces eso vino este fin de semana como que quiero mejor no ver en la casa la película, mejor la quiero ver en el cine. Eso es un placer. Y no estás diciendo que está mal, pero pasarse de ir a la casa al cine, ese placer sale por ahí 100.000, 120, depende con quién vayas y lo que van a comer. Es un placer que gasta. ¿Okay? Es un placer, no es malo, pero el placer siempre tiene gasto. El deber te trae ingresos, porque cada vez que tú haces un deber hay un aporte a tu vida, tú mismo te estás mejorando, desarrollando. El deber te capacita, el deber te hace más experto, el deber te hace más hábil, más fuerte, más creativo. Esa es la diferencia entre deberes y placeres. Eso es como en contabilidad, lo que conocían allí los contadores como deber haber, deber haber. Pues el haber es el placer, es un ingreso, es un gasto. Dice, no, pues todas las tardes voy a hacer esto afuera de mi casa. Pues si es un placer, vas a tener que generar un gasto. ¿Por qué? Porque los placeres te hacen gastar incluso tu energía, tu tiempo. Por eso algunas adicciones, ¿no?, que hay virtuales, si la persona tiene adicciones virtuales, es un placer, pero te hace gastar tu energía, te hace gastar tu tiempo. Es un placer que te desgasta. Entonces, ¿qué debo hacer mejor? Invertirme en los deberes, porque el deber
te potencializa, el deber te ensancha tus músculos mentales, el deber te desarrolla habilidades, te vuelve más experto. Entonces, joven, tú estás allí entrenando en estas aulas, recibes estos consejos y empiezas a mirar si en tu agenda dice, pero este amigo, ¿por qué lo tengo aquí en mi vida? Si realmente este amigo no me aporta, este amigo siempre lo que me invita es a destruirme, a perder el tiempo, entonces no es una buena adopción. Este hábito que estoy haciendo no me produce nada, pues tengo que empezar a sacarlo y meter en mi agenda, en mi vida, un nuevo deber. Deberes que me traigan resultados para la construcción del éxito. ¿Cómo les parece, líderes? ¿Están calladitos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo reciben esto? Por eso ustedes van a ver muchas personas con tantos nudos de la vida, ¿no? Dice, ¿usted en qué etapa está? No, en la etapa del nudo. Me quedé allí hace tantos años con tantos nudos que no he podido tener un desenlace. Y esa es la persona triste, esa es la persona que está por allí depresiva, la persona que está desconsolada, ¿verdad? Preocupada, más de lo normal, porque sí, los día a día están ciertas preocupaciones, pero cuando tú estás desarrollándote, todo lo sabes manejar, se puede manejar, pero son las personas que pierden la esperanza porque ya ven que es muy difícil darle un desenlace a su vida porque ha pasado el tiempo y se quedaron en nudos de vida y no tienen desenlaces, y eso es terrible cuando tienes hijos luego, porque entonces los hijos no tienen un desenlace de donde ellos volver a hacer una construcción generacional, sino que papá y mamá le dejaron puros nudos y ahora ellos tampoco tienen una inspiración de cómo hacer una vida llena de desenlace. O en la biología, lo que se conoce como el desarrollo de la vida, o ese desarrollar. Es que saber, joven, que tú naciste para desarrollarte, pero no biológicamente solamente, que ahí donde muchos se confunden. No, yo ya me desarrollé, yo ya soy hombre, yo ya soy mujer. Sí, tú eres ya hombre biológicamente y eres mujer biológicamente, pero ahora te toca hacerlo socialmente, culturalmente, y eso necesita un desarrollo de esta mentalidad. Entre más desarrolle tu mentalidad, tú vas a ser un hombre social, un verdadero hombre social y cultural. Te vas a poder desarrollar dentro de tu sociedad. Si no, la persona se vuelve un hombre desarrollado biológicamente, subdesarrollado en el mundo. En el mundo no tiene desarrollo, pero sí tiene desarrollo del cuerpo, pero no tiene desarrollo de la mente. Entonces no está completo y va a sufrir, porque el mundo no te va a pagar por tu desarrollo biológico. El mundo ignora eso. El mundo, cuando van, es lo mínimo, nunca te van a mirar que la importancia del desarrollo biológico es tu desarrollo mental, el desarrollo de tu alma. Muéstrame cuánto te has desarrollado como persona pensante, como persona que soluciona. Y eso es lo que el mundo paga, o lo que el mundo solicita al individuo. Cómo tú te desarrollas socialmente con lo que conoces, con lo que sabes, con el conocimiento. ¿Ok? Entonces, mentalidad de deberes versus mentalidad de placeres. ¿Qué más nos queda para construir de esta máxima? Esta máxima también tenemos allí una en nuestro canal de TikTok, el cual nos insta a esa máxima que está allí, usted la encuentra en el canal, a que la persona comprenda que no puede pensar en vivir quitando deberes, sino por el contrario, entre más crezcas, más deberes deben estar acompañando tu vida. O sea, el deber hace parte del desarrollo de tu vida. Cuando eras niño, pues tenías poquitos deberes porque eras niño, pero en la medida que crezcas, tienes que ponerte más peso, y el peso se llaman los deberes, que esos deberes son los que te desarrollan tus habilidades. Por ejemplo, si tú miras cuáles son los deberes de un presidente, tiene mucho más deberes que un ciudadano. Los deberes de un administrador de una gran compañía son mucho más deberes que los que tiene una persona normal. Entonces, a medida que tú creces, debo darle bienvenida a más deberes de mayor peso, porque son los que te traen mejores resultados. Entonces, no darle la espalda a los deberes, joven, tener
esa sabiduría para saber escoger y trabajar en la adaptación, que es donde luego hacer el segundo proceso, es la adaptación, hasta que esos deberes no se te olviden, no se, es que empecé a hacerlo y ya no lo volví a hacer. No, tienes que trabajar en adaptarlo, y para eso es la repetición, repetir muchas veces el mismo deber, y ya luego tienes un hábito, y una vez que tienes un hábito, pues se vuelve como el que fuma, ¿no? Te has visto que hay personas que dicen, no, por allí había, aquí en las Naciones había un hombre, ahorita se me escapa el nombre, es un conferencista que trabaja para eso, trabaja haciendo conferencias para enseñarle a las personas cómo dejar de fumar. No sé si ustedes lo conocen, hace muchas conferencias para dejar el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque el fumador pues es un hábito, y como es un hábito que ya tiene 20, 30 años de hacerlo, casi ve que no es capaz de hacerlo porque ya es un hábito, adoptó un mal placer y ya se devolvió en un hábito que para luego desarraigarlo, pues eso la persona sufre mucho por esos problemas de abstinencia al quitar un hábito. Entonces por eso es mejor que usted como joven no haga esos hábitos destructivos, no tome esos placeres que te destruyen, sino por el contrario, selecciona esos buenos deberes para que esos buenos deberes se vuelvan mañana unos buenos hábitos y unas buenas adicciones de vida, pero son adicciones positivas que no te destruyen, porque eres adicto a la lectura, eres adicto al aprendizaje, eres adicto al entrenamiento, eres adicto a estar bien saludable, eres adicto a comer bien, a pensar bien, a vestirte bien, a socializar bien. Esas adicciones son constructivas. Ahora, por el contrario, si genera otras adicciones, pues la persona va hacia el precipicio del fracaso, porque termina dañando hasta su cuerpo con esas adicciones. Es por eso construcción de mentalidades requiere el programa de deberes, mentalidad de deberes, que es lo que estamos trabajando esta semana para ustedes. Y mañana vamos a tener una persona que nos va a dar su testimonio de cómo precisamente todos esos deberes que esa persona ha hecho en la vida, los adaptó, los adoptó y los volvió hábitos, pues hoy le dan unos resultados de autorrealización personal, le dan unos resultados de participar en el mercado de las empresas, le da una oportunidad de tener una porción financiera. Entonces esos son los resultados, ¿comprendes? Sin estos deberes, jóvenes, es imposible. Entonces por eso no le haga caso omiso al deber, no se le escape a los deberes del profesor. Cuando el profesor coloque deberes, no arrugue la cara, no diga, este profesor porque pone tantos deberes, no, debería no poner nada. No, joven, esa no es la mentalidad. Incluso si tiene un profesor que no debería, profesor, pero pónganos deberes para poder ejercitarnos, porque es la forma en que tú te desarrollas. Entonces, si tú vives siendo feliz y aplaudiendo que le quiten deberes, tomaste ese camino que va hacia el fracaso, porque la vida hoy, la vida se desarrolla por medio de los deberes. Esos deberes son para tu bien, no son para tu mal. Entonces por eso no le haga caso omiso, no le dé la espalda, trate de no adoptar modas, sino adoptar modos, de adoptar deberes que te construyen. Puede ser que tus amigos, usted los ve, ¿verdad? Compañeros de clase, de universidad, que adoptaron cosas, pero usted no, porque usted dice, yo sé hacia la altura donde quiero llegar. Entonces normalmente las personas lo hacen porque no están viendo a dónde quieren llegar, a qué altura, a dónde quieren arribar. Cuando yo estoy viendo a dónde quiero llegar, pues yo adopto deberes, no adopto modas. Estoy como enfocado en mi escalón alto, a donde arriba llevar. Y que aquí al joven le damos consejos que aspire por lo más en los próximos años, ganarte unos 20 salarios mínimos, de ahí para arriba, que tú aspires a ser una persona que gana 20, 30 millones de pesos en un mes. Eso te va a permitir vivir mucho más tranquilo que tus padres. Eso te va a permitir vivir mucho más tranquilo que muchas más personas en el mundo que no lo han podido hacer porque no tienen mentalidad. Entonces, que usted ya no se prepare para ganarse un salario mínimo en los próximos 10 años, no. Que usted se está preparando porque usted dice, yo quiero llegar a los 25 años a estar ganando 25, 30 millones de pesos para hacer una economía y un desarrollo mejor. Entonces,
A eso tienes que apuntar. Pero para eso te tienes que preparar con muchas habilidades, pero esas habilidades te lo dan el cumplimiento de deberes. Entre más hagas deberes, más ejercita tus habilidades. Entonces esa es la meta para el joven que está hoy de 15 años, porque va a tener 10 años para que se prepare, para que cuando en 10 años volvamos a verte, tú digas, coach, pues sepa que mi ingreso por diferentes fuentes suman 30 millones de pesos o más. Digo, qué bien, porque así tú vas a poder viajar, tener vacaciones, comprarte, ayudar a tu familia. Pero si aquí a 10 años tú me dices, coach, estoy ganando un salario mínimo, yo ya sé la lectura. Con un salario mínimo estás sobreviviendo y no puedes ayudarte ni a ti mismo ni a otro, porque el salario mínimo difícilmente le va a alcanzar en un país donde el costo de vida es significativo. Entonces por eso el joven tiene que pensar con los pies, como dice por allí, en la tierra, pero con la mente en esto que se llama finanzas. Aquí está, finanzas. Pensar cómo van a ser mis finanzas en tantos años, de dónde me las voy a ganar. En eso es que tienes que trabajar. Entonces si adopta puras modas, las modas no te van a llevar a tener esas ganancias, pero si adopta deberes que te ejercitan, te capacitan, te van haciendo unas habilidades, esas habilidades mañana las cambias por dinero y allí tú vas a tener una muy buena economía. Entonces por eso las personas que hoy tienen mejores economías pues fue que se prepararon, y las buenas que no, pues no se prepararon aquí en el programa mental para atender un tema tan importante como son las finanzas. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Ninguna pregunta hoy? Pues están calladitos hoy. A ver, ¿dónde están las preguntas? Aquí leemos abajo. Oh, excelente tarde. Muy bien, aquí hay comentarios. Saludos, muy bien. Puros saluditos hoy. ¿Qué rutina podemos recomendar a un joven para ayudar a guiarle? Ok, una rutina. Muy bien. Estas palabras se escuchan mucho en los gimnasios, ¿verdad? También en los codes de tareas. ¿Cuál es la rutina que le vamos a poner a una persona? Tengo una amiga, ¿verdad? Que adopta hacer cursos, pero no la veo desenvolverse. Sí, también puede ser, porque, bueno, aunque todo lo que sea aprendizaje suma, ¿verdad? No, yo a quien le envío una invitación. Veo que mal allí, pero no estoy invitando. Era leyendo. Dice allí, tengo una amiga que adopta hacer cursos. Bueno, eso es bueno. Hacer cursos, aprender siempre es bueno, ¿verdad? Aprender es bueno porque te genera aprendizaje. Pero sí podría llegar, como dice la líder Messi, que no logra desenvolverse, porque el consejo es que tome una línea de aprendizaje. No cursos múltiples, sino una línea sistemática, para que realmente adquiera una experiencia y se pueda dar un desenlace en ese conocimiento. Porque si son solo cursitos aislados de cualquier cosa, pues en sí no logra desarrollar la habilidad porque tiene muy poquito conocimiento de cada cosa. Y para poder ya ejercer algo necesitas cierto grado de conocimiento. Entonces por eso para esa amiga es mejor que haga los cursos, pero eso se llama sistemático. O sea, que tengan una conexión, que hasta que te den una graduación, llegar a ser experto en ese tema. Pero para eso debe ser los mismos cursos del mismo tema o de la misma rama. Entonces, no así tan sueltos. Y el otro líder, nuestro líder Jonathan, nos dice una rutina para jóvenes. Muy buena, esa es una muy buena pregunta. Bueno, voy a colocar una rutina tipo coach. Esa rutina, pues nosotros la practicamos para algunos jóvenes que mentoreamos, pues la va a transmitir la que le colocamos a ellos. Entonces, rutina para un joven. La rutina para un joven está, primero, rutina, acostarse temprano. Esa es la primera rutina, porque eso depende de lo del otro día. Lo primero que tiene que hacer el joven es adoptar acostarse tempranito. ¿Por qué? Porque usted no es el que es responsable de la casa todavía, es papá y mamá. Si usted tiene 15 años, ya a cierta hora de estar reposando. Eso empieza por ahí, a adoptar el hábito y el deber de saberme acostar temprano como joven. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de jóvenes, por el celular en la cama, pues el celular en la cama lo hace quedarse hasta las
1 de la madrugada hasta las 2:30 de la noche. Entonces ya por allí tiene un mal hábito, tiene un mal deber, está adoptando un placer que le está robando el sueño. O sea, tiene un placer. Y recuerde que científicamente el celular es de más alta adicción que algún otro un vicio, una sustancia psicoactiva. Ya científicamente está comprobado cómo el celular y los programas en el celular, sobre todo las redes, tienen altísimo nivel de adicción. ¿Qué es adicción? Que el joven lo agarra, pero luego no es capaz de soltar el dedo. Y no es capaz, y ahí dura 1 hora y se le va y no es capaz de soltarlo, porque cada vez que toma una porción de un nuevo video, una porción de una vez como dosis, y lo hace adicto. Entonces ya no sabe irse al celular, irse a la cama sin el celular, y cada vez que se va con el celular, media hora, 1 hora. Entonces allí el joven está con mala rutina, esa rutina está equivocada, le está robando su descanso, le está robando su sueño, y está cometiendo un error, porque la mente come. Y eso sería lo mismo que tú antes de acostarse te traigan una bandeja de aquí, una salchipapa, unas costillas, una pizza, una gaseosa, un helado, y se coma toda esa comida que llaman chatarra a las 11 y se acueste a dormir. Tú no vas a dormir bien. Lo mismo pasa con la mente. Entonces el joven metió todos esos que bajan, todos esos videos, lo fue metiendo de la mente, la persona se acuesta, pero la mente se queda con todo eso procesándolo. Entonces no va a descansar. Esa persona no tiene un sueño que se llama el sueño REM, el sueño de descanso. No tiene reparación. Entonces por esas personas, científicamente hay una psicóloga que enseña mucho eso, luego les digo el nombre. Ella lo ha estudiado y es las personas que a futuro sufren de pérdida de memoria de Alzheimer, porque al no dormir lo suficiente el joven no deja que la memoria guarde recuerdos, no logra llegar a guardar recuerdos, porque eso se da en la fase 4 del sueño. Entonces son las personas que tienden a sufrir ahorita de muchos problemas de Alzheimer y pérdida de memoria. Entonces por eso, joven, ya por ahí tienes que revisarte cómo te estás acostando. Con el celular así escondido bajo la sábana, vas por mal camino. Por eso es autonomía. Autonomía es, bueno, hagamos un ejemplo que ese sea el celular. El celular, autonomía es, voy a dejar el celular por acá lejito donde me va a acostar. Esta es autonomía, que vas tú a decir, voy a tomar el deber de adoptar acostarme temprano y pleno. ¿Qué es temprano y pleno? Libre del celular, porque hoy la mayoría duerme con el celular al lado de la oreja incluso, y eso científicamente daña tu salud mental y corporal, el celular pegado a tu oreja. Entonces, ¿por qué? Porque tiene malos hábitos. Entonces por ahí empieza el líder que me pregunta, ¿cómo van? No ha definido, ok, si esa persona no ha definido. No sé si le haya pasado a ustedes, y ustedes si son adultos también, si usted se está acostando y está metiendo todo eso, pues su mente es como un estómago, se le va a quedar todo eso y no vas a poder tener los fases de tu sueño pleno, porque la mente le metió esa dosis de micros videos que son múltiples y la mente se queda con eso. Entonces, empezar rutina, primero acostarse temprano. Imagínate que te diga un pueblo, lo primero que tienes que hacer es aprenderse a acostar temprano. Por ahí empieza tu éxito, porque eso depende cómo te levantes al otro día. Si no aprendes a acostarse temprano, ya todo empieza mal al otro día. Pero esa es la primera rutina. Aprende a acostarse temprano, joven. Estoy hablando de un joven que no paga agua, que no paga luz, que no paga internet, que no paga servicios públicos, que no paga impuesto predial, de un joven que no tiene que pagar la salud, que no tiene que pagar pensión, de un joven que no tiene que pagar el arriendo. O sea, a usted que le pagan todo, el joven que papá es el que paga y la mamá todo. Usted no tiene por qué acostarse tarde. Papá y mamá de pronto sí, porque tienen que trabajar más para pagar, pero tú tienes que empezar acostándote temprano. Primera rutina para un joven de éxito. Esa es, si tu pregunta, ¿a qué me mandó el coach cuando vino aquí a la asesoría del coach? Acostarte temprano, joven. Empieza por ahí.
Porque si te aprendes a acostar temprano, ya tú vas a tener mucha ventaja cuando te levantes, muchísima ventaja. Porque si no aprendes a acostarse temprano, el siguiente día vas a empezar mal, con sueño, con pereza, no se quiere parar de la cama, lo tienen que sacudir, le tienen que incluso gritar, porque no se para, porque va al baño y se queda dormido. Ya empezó mal su día, porque no aprendió a acostarse temprano. Entonces, esa es la primera rutina y bueno, hay más ya para el día, pero ya con ese tienen que empezar. Los jóvenes ya después en un mes me escriben y dicen, coach, ya ahora sí, ya tengo un mes acostándome a la misma hora, incluso debe ser mecánico. El joven debe tener una hora y decir a esa hora ya estoy programado, es la manera que se haga hábito. Pero si un día se acuesta a las 8, otro a las 11, otro a la 1, no hace el hábito. Ese es el joven de tener una hora en que los papás manden a los niños y al joven incluso, porque todavía está bajo su autoridad, a la misma hora a descansar. Y si puede, pues le dice deje el celular por aquí, démoslo cargando por acá, porque si no el joven, él se va a estar en la cama, pero él está hablando con los amigos, está viendo videos, está full llenando la mente. Está por muy mal camino ese joven. Primero se está autoenfermando y 2, está dañando su salud corporal, su cuerpo, y 3, va al otro día a empezar con deficiencia de energía, lo cual le va a hacer que no funcione bien. Entonces, por ahora, primera rutina para el joven: aprenda, adopte el hábito de acostarse a una misma hora, que diga a esa hora llego, viene todo el descanso y tú vas a reposar plenamente, porque al otro día empieza tu verdadera rutina de éxito. La primera es lo que tú haces en la noche, teniendo en cuenta que hoy, pues hace años nosotros, el televisor, si había televisor en las casas, pues estaba fuera en la sala, ¿verdad? Si había, porque hubo un tiempo donde muchos no teníamos televisor en casa, algunos sí, otros no. Luego llegó el televisor, pero estaba en la sala. Pero hoy todos tienen un mini televisor en la misma, allí en su celular. Entonces muchos están fallando es por allí. Por allí empieza a adoptar malos hábitos. Y este es el consejo que me pregunta el líder primero: que el joven empiece a aprender a acostarse temprano. Ya eso es un gran paso. Ese es un gran paso. Porque ya si me vuelves a preguntar luego, le digo los que siguen después al otro día. Porque ya se pueden ahora sí marcar las rutinas, sabiendo que el joven está óptimo, se levantó con energía, no peleó con la mamá, con el que lo llamó, no hizo mala cara, no se amargó, porque si hizo todo eso, ya empezó con un día lleno de cortisol, lleno de amargura, lleno de estrés, no va a ser productivo. Pero si ya descansó plenamente, él está feliz de despertarse, feliz de un nuevo día, está óptimo para desarrollarse, ahí empieza una buena rutina de ese joven. De lo contrario, no. Bueno, mis líderes, ¿alguna otra pregunta? A ver, les leo comentarios. Bueno, entonces vamos a dar hasta allí. Mañana venimos nuevamente. El Creador nos concede la gracia y la vida. Mañana estaremos con nuestros invitados, también con nuestro moderador, que ya mañana está de regreso. Y bueno, líderes, ahí está el entrenamiento, ahí está la información. Ya es como ustedes, los jóvenes, la procesan, ¿verdad? Pero allí están las rutas, que luego se vuelven rutinas. Ahí estamos mostrándole el consejo. Ya si en 10 años, alguien que está aquí de 15 años, en 10 años me dice, coach, no me desenlacé plenamente, no significa que no escuchó el consejo, sino que no lo hizo. Pero usted puede decir, como escuché el consejo, como escuché la orientación, la hice. Coach, incluso estoy en otro país, estoy desarrollándome en una empresa súper multinacional, wow, y estoy por encima de los 20 salarios mínimos, wow, extraordinario, porque a ti te va a ir mejor, porque le vas a ayudar mucho a tu familia, a ti misma. Pero si no, significa que aunque estuvo las guías, no hizo las guías, entonces ya significa que fue que no lo quiso hacer, aunque lo escuchó. Entonces por eso es mejor que los que están oyendo esto a los jóvenes, es mejor hacerlo, porque lo que le estamos diciendo lo va a dejar aquí, en las zonas altas del éxito, y es allí donde ustedes deben aspirar, llegar.
Bueno, feliz tarde para todos. Chao, chao. Muchas gracias por estar y compartir el live. Gracias a los que participaron por nutrir el programa. Y mañana, líderes, les esperamos. Excelente tarde para todos. Gracias. Feliz tarde, líderes. Éxitos.